Ok. Continuando con la segunda temporada, en esta ocasión, este episodio, no sabemos si es el segundo o el último, o el penúltimo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las experiencias personales que han vivido varios estudiantes a lo largo de sus años estudiando en la Facultad de Filosofía, doctor Samuel Ramos Magaña. En esta ocasión seremos tres, igualmente seremos tres invitados, como se ha visto a lo largo de otros episodios. En mi caso, al ser un estudiante de octavo semestre, pues ya no hubo necesidad de invitar a algún otro, pero mis compañeros son de cuarto y sexto semestre respectivamente, como se llama en la toma. Mi compañera Susana y mi compañero Javier, me gustaría que se presentaran. Sí, yo me llamo Susana, estoy en cuarto semestre de la Facultad de Filosofías del doctor Samuel Ramos. Soy local, pero soy originaria de Tierra Caliente, más que nada de Nueva Italia. Yo me vine aquí con mi familia a estudiar principalmente. Me dieron la chance de ser una local, de tener el privilegio, pero aún así quisiera enfocar, más que nada que sí tengo un contraste cultural respecto a lo que vivo aquí en Morelia, lo de filosofía y con lo que he crecido en mis tierras. Bueno, yo me presento, soy Francisco Javier, soy alumno de la Facultad de Filosofía Dr. Ramos Magaña, soy alumno de sexto semestre y yo soy un estudiante foráneo. Yo vengo de la ciudad de Uruapan y quieran que no, ser foráneo, hacer local, sí tiene sus diferencias al momento de estar estudiando filosofía, en general, en cualquier carrera. Ok, en esta ocasión quisiera concentrarme en que la conversación se basara como en su experiencia estudiando la carrera. Obviamente, al hacer su experiencia estudiando, no solamente nos vamos a quedar cómo han vivido las clases o cómo han sentido el ambiente académico o escolar de la facultad, sino también sabemos que la vida personal influye bastante, y de hecho, pues ese es el objetivo de esta temporada, el decir que, o sea, no quedarnos solamente con el ámbito puramente académico de lo que se vive aquí en la facultad, de eso también lo podemos ahondar, pero el objetivo, reitero, de esta temporada es hacer que los jóvenes se identifiquen sus situaciones personales, como situaciones personales de otros jóvenes, encuentren semejanzas y vean que de todas formas, con todos los prejuicios que puede haber estudiando filosofía, pues es como estudiar cualquier otra licenciatura. Entonces, en primer punto quisiera preguntarles cómo llegaron, o sea, ¿en qué punto encontraron la filosofía en su vida? Me gustaría iniciar diciendo que mi historia está un poquito sencilla en el aspecto de que yo me veía en literatura. Yo hacía concursos de poesía, cuentos, bla, bla. Yo sí me veía estudiando, o sea, mi plan... ¿Letras? Sí, letras. Pero mi profesora de literatura, la misma profesora de literatura, me recomendó filosofía. ¿Pero fue la prepa? Sí, fue la prepa. Ya. O sea, yo le llegué a hacer a la profa como de, ¿qué hubo, profa? Pues, ¿cómo está su carrera, no? ¿Qué se estudia más o menos? Y la profa así como de que, no entres. No entres. Ah, sí, no entres a literatura. No te veo estudiando letras o algo así, yo te veo escribiendo algo más. Y yo de, bueno. Y o sea, yo no entré a filosofía porque de verdad me llamaba la atención filosofía. De hecho, a mí me dieron filosofía en prepa, de forma bien histórica, bien... O sea, nada más historia de filosofía. Sí. ¿De que currículos personalísticos o cómo? No, fue, de hecho, hasta incluso creo que como en la prepa como supieron manejar, es que fue en línea, sí, fue en línea mi prepa, la final más que nada. O sea, tu tercera, es que pues precisamente, ¿tú de qué año eres? Yo, cuarto semestre. No, pero, o sea, de generación. Soy del 2003. 2003, yo soy del 2001, yo creo que Javi, tú eres del 2001. Y acabamos de eso, de que no fue tu primera opción, o estudiaste otra carrera antes. Yo estuve estudiando casi un año, psicología. Bueno, también mi historia está bien diferente y bien exótica de cómo llegué aquí, porque yo en preparatoria literal tenía una mentalidad súper de, ingeniería, quiero estudiar eso, pero también porque en parte también satisfacía como mis deseos individuales, porque a mí me ha gustado como desarmar cosas, arreglarlas y todo eso. ¿Y visto que tu papá que es carpintero? No, de hecho mi papá es alguien interesante porque mi papá estudió filosofía en un seminario y lo mandaron a Roma. Y él es filósofo y me inculcó como eso y me ha servido mucho porque me presta como sus libros y así que no compro. Y mi mamá es psicóloga. Ya, entonces, ¿te animaste más a la psicología por tu mamá? Sí, es que también en preparatoria yo sí llevé, diría, buenos maestros de filosofía porque sí eran filósofos. Normalmente cuando en preparatoria nos llegan a dar filosofía son abogados, psicólogos, lo que sea. De derecho, me dio derecho. De derecho, a mí también me dio, de hecho tuve dos profesores de filosofía, pero una profesora había estudiado derecho y el otro había estudiado pedagogía. Sí. Entonces sí. Es que es bien interesante, según encuestas, el 90% de que imparten una materia de filosofía no son filósofos realmente. No son licenciados en filosofía. Digamos, licenciados. Es toda una discusión que al final de cuentas, cuando se llevó a cabo la cuarta semana de filosofía, yo hablé sobre el tema. Sí hay muchos estudiantes de aquí que les molesta que se les diga que una facultad de filosofía forma licenciados en filosofía y no filósofos, pero al final de cuentas, como cualquier otra carrera, en filosofía se parte de un falso prejuicio, que
cuando tú piensas en un filósofo, piensas en un intelectual reconocido en su época o famoso ya tiempo después, cuando ya fallece, pero en su marco teórico queda. Entonces, de alguna manera piensas en una persona muy inteligente, muy capaz, que dedicaba los problemas de su sociedad y escribía al respecto, proponía, pues, interpretaba la realidad de una forma original, pero al final de cuentas, como cualquier otra licenciatura, ¿por qué no le decimos licenciados en biología a los biólogos? O licenciado en físico-matemáticas, o licenciado en derecho. Le decimos, no, pues eres abogado. Porque ejerce la abogacía, ejerce la biología, el biólogo ejerce la biología, el que estudió físico ejerce la física, la matemática. Entonces, al final de cuentas, al final de ese grado académico, pues, viene sobrando. Al final de cuentas, claro que eres filósofo mientras y cuando te detengas a pensar la realidad que vives, Claro. y no necesariamente tienes que ser reconocido, escribir para cierta revista, dar clases en cierta universidad. Al final de cuentas, como los jugadores de fútbol, hay buenos y malos, cualquier deportista, hay buenos y malos. Y como en toda profesión. Como en toda profesión hay buenos y malos, hay buenos y malos abogados. Entonces, Hay buenos y malos profesores. hay buenos y malos profesores, hay buenos y malos filósofos. Sí. Claro, siempre los hacen. Y no porque seas un filósofo quiere decir que ya eres chingón. Sí. Pero pues de parte de la profesión. Pero me regreso. Tú eres del 2003, estudiaste tu tercer año en pandemia. En pandemia. Y tu primer año en la universidad También en pandemia. en pandemia. Ya fue en segundo semestre, que entré aquí en presencial. Y de por sí, o sea, yo venía también con un falso prejuicio porque mi primera carrera definitivamente no era filosofía, la mía era como de que, estudio filosofía para tener más chance de ser maestra, ¿no? No por gusto, porque no me lo introducieron ni mi contexto personal. Aparte que pues, vivo en un ambiente donde la literatura y el español, cualquier cosa de cultura, No está bien fomentado. no está bien fomentado. O sea, vivo en un ambiente de narcocultura más que nada. Sí, claro. Sí. Ajá. Entonces, vengo acá con el prejuicio de que está aburrido, que voy a estar estudiando a unos filósofos y lo que yo quiero es escribir historias, ¿no? Yo lo que quiero es escribir, ¿no? Pero hubo una profesora, la de Sócrates, ¡ay! ¿Cómo la quiero esa profesora? Gracias a la profa Vania, por favor. La profesora Sí, si escuchas este podcast de esa profa, neta, la quiero un montón, profa. Sí. Es muy buena profa. Sí. Yo me acuerdo de una pregunta, me dice la siguiente. ¿Es bueno ser el bien? Es muy básica, de la noética y de la ética socrática, ¿no? Pero luego comencé a recordar como el caso de los habitantes de Monterrey, un río que quisieran hacer el bien echándole cubetadas al río, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, como que eso me llegó de repente y dije, sí, cierto, ¿cuándo es hacer el bien, no? Y con esa pregunta comencé a investigar más de Sócrates y me di cuenta que esas preguntas que te dejan la filosofía me explotaban la cabeza. Fue emocionante escuchar esa pregunta para mí porque el concepto del bien y mal lo comencé a dudar y comencé a dudar más. Luego entré a segundo semestre donde ya comencé a tomarme un poquito más serio por el gusto a Sócrates, ¿no? Y vaya, debo admitir que se me complica actualmente aún las lecturas, por el mismo contexto de que aún vivo y aún me parecen algunas tediosas, pero créeme que cuando escucho una pregunta, cuando me surge una duda de los textos que leo, son preguntas que yo misma comienzo a encontrarle un gusto. A eso voy. Ahí podría decir con mucha claridad que en la misma carrera descubrí mi gusto por la filosofía y el cariño que le tengo. Sí, interesante. O sea, tú estudiaste ya, te viniste por recomendación de tu profesora, ¿no? Ajá, claro. Y tú dices, bueno, le voy a dar una oportunidad y ya fui cuando dijiste, no, sabes que sí me gustó. Sí. Y en tu caso, Javi, porque tú te lanzaste un año estudiando psicología. Sí, y fue bien curioso porque más que nada, o sea, también me gusta mucho la psicología, siento que también es una buena carrera, pero, por ejemplo, en primer semestre de psicología, al menos en la facultad de la Michoacana, llevan en primer semestre materias muy relacionadas a la filosofía. ¿Cuáles son? Epistemología, sociedad y cultura, y principios básicos e históricos de la psicología. Y se ven a cuestiones griegas de todo eso, ¿no? Porque De la significa alma o mente, ya actualmente. Y yo realmente cuando estaba ahí, esas materias sentía que me llenaban más, participaba más, como que había algo que, no sé, una pequeña chispa como que brota. Pero yo escogí psicología realmente más que nada por ese prejuicio que suele haber en esta carrera, ¿no? Ese miedo de me voy a morir de hambre, Sí, o la típica, ¿no? Que vas, a mí sí me llegó a pasar, ahorita ya no, de cuando era la fiesta familiar y ya estaba estudiando aquí en filosofía, era como, ¿y aquí qué vas a estudiar al final? Y es como de, filosofía, y la típica, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué es? Ajá. Eso no te va a dar de comer, no se vive de estar pensando y eso No se debe estar pensando. Ajá. Yo de hecho nada más por eso quiero titularme.
Y dicen, no, pues cobro por pensar. Ah, sí, bueno. Trabajo por pensar, o sea, mira, yo pienso ya, yo cuando sea trabajo la música. Es muy interesante y es como el carácter que ahorita tiene como nuestra sociedad, o así yo lo veo, de por qué está bien visto el trabajo de un matemático que también es mucho mentalmente y en el filósofo se ve como solo chaquetas mentales. Por el impacto que a lo mejor en las matemáticas tienen practicidad que se puede trasladar a algo concreto, digamos. Sí. Pero la filosofía también. Sí, es un problema cultural, realmente. Una vez platicando con la profesora Laura Malagón, Ah, sí. ella da epicureísmo, ella da en segundo o tercer semestre, Sí. segundo semestre. Yo tomé ese curso con ella, y nos dio una clase introductoria muy buena. Nos dijo, porque estaba viendo el Medoleno, justamente cuando cae Grecia a manos de los romanos. Y entonces ya Grecia perdió toda su importancia y ya nada más era parte de un reino, pero pues los griegos seguían pensando que eran los más chingones de ese entonces. Sí, sí. Entonces había una época también como que muy fea en la sociedad, de hambruna, de quién tiene poder, quién está gobernando, quién. Entonces la profesora Laura nos dijo algo muy bonito. Dijo, cuando hay problemas económicos, se va con los economistas o con los gobernantes. Cuando hay problemas de delincuencia, se usa la fuerza bruta del gobierno para acallarlos. Cuando hay problemas de desempeño de deportes, sabemos con quién acudir. Pero cuando existe una crisis de moralidad en la sociedad, cuando existe una crisis ética en la que ya no sabemos diferenciar cuál es el bien y cuál es el mal, de que esa persona sí hizo algo muy malo, pero sus consecuencias fueron demasiado buenas a 20 años en el futuro, o esa persona hizo muy pensando que estaba haciendo el bien, pero al final terminó perjudicando todo. ¿A quién acudes cuando hay una crisis de moralidad? O de valores. O una crisis de valores, ¿a quién acudes cuando ya realmente cuál es el sentido de seguir viviendo? Es decir, viviendo en una sociedad. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué función hago si todo lo que realizo, si trabajo, si estudio, si soy padre de familia, realmente no tiene ningún significado más allá que pueda verse? Entonces ahí es cuando incluimos a las personas que nos dedicamos a las humanidades, a los filósofos. Claro, Sí. como somos aquel, ¿cómo se llama? Huevo que estamos dentro del cascarón de la sociedad, ¿no? En el sentido de que la estructura capitalista más que nada es la rutina de levantarte, trabajar, comer, trabajar y andar con tus hijos, ¿no? La filosofía es la que te permite salir de esa rutina, ¿no? Para preguntarte por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y no solamente quedarte, te saca hasta incluso de tu propio contexto y tus propias creencias. Sí, Ajá. no es o sea, una teoría filosófica, independientemente de si estudias filosofía o te dedicas a la filosofía, una teoría filosófica es detenerse a pensar. Claro. Simplemente estoy haciendo todo esto porque se supone que debo hacerlo, pero ¿cuál sentido tiene para mí? Entonces, detener simplemente a veces la filosofía es Buscar el sentido. buscar un sentido. ¿Y por qué está ocurriendo todo lo demás? Claro. ¿Por qué me veo la necesidad de encontrar un sentido? Es todas las preguntas de principio, de esencias, que hacen que la filosofía pues se encargue de todo eso. Claro. Hay gente que dice, pues ya no sé qué hacer con vida, o la vida es así, pensando que ya no se puede remediar, claro, se puede remediar, solo que a veces es muy complicado cuando tu estado, yo también soy guerrero, cuando tu estado está gobernado por narcotraficantes. Claro, sí. Pero entonces, tú ya nos estás platicando que fue precisamente una profesora la que dijo como que te hizo motivo, pero más allá, ¿qué les hizo quedarse? Porque entraron en pandemia y fue muy difícil, ¿no? Tomar clases en línea. Era aburrido más que nada. O sea, yo lo sentí así, principalmente porque pues, estás en tu computadora, se te hace fácil salir de la pantalla de Classroom, ¿no? No te obligan a estar presente. Ahora, en el sentido de que también fue complicado el que los profesores tampoco no ayudaban, o sea, a expresarse, ¿no? Tal vez era más fácil para el maestro escribir rápido en vez de la computadora, ¿no? Y principalmente porque no le veía la práctica, o sea, para mí era pura teoría, hasta que comencé a hablar con los compañeros de filosofía, veía sus metas, conocí un compañero que se quiere dedicar a la política, ya sabes quién es, ¿no? Y escuchaba la practicidad de la filosofía, o sea, no solamente los profesores me ayudaron a estar aquí, básicamente, sino los alumnos que de verdad les haya la seriedad a la carrera y hayan un camino, que eso también me formó a encontrar el mío, ¿no? Fue todo este entorno de la escuela, mi vida y mi propio contexto que dijo, me quedo en esta carrera. En mi caso fue como más interesante. Digamos que yo vengo de una familia humilde y yo estaba estudiando psicología y yo les cuando la típica charla de ¿saben qué? Me quiero cambiar de carrera, quiero estudiar filosofía. Tuve la ventaja que mis padres me apoyaron, me dijeron, va, te apoyamos. Pero me dejaron en claro de que si realmente ya me gustaba, ya no me iban a apoyar más porque no tenían tantas posibilidades, ¿no? De cambiar a otra carrera y también ya... Lo típico, ¿no? De, ya perdí un año, perdí 2 años, que realmente no se pierde. Pero, pues, esa presión que suele haber, ¿no? O sea, de que Esa vida lineal. O sea, de que ya, o sea, estaba invirtiendo un año en tu estudio y ahora tengo que reponer otra vez ese año. No es que nada, sino también la presión de ver a lo mejor tus compañeros de preparatoria, ya hay, que le faltan 2 años para titularse, cosas así. Pero en mi experiencia a mí con las clases en línea, se me hizo también muy pesado,
Muchos sí intentaban hacerlas más amenas, pero quieran que no, también una clase de filosofía se debe hacer en un salón en vivo con personas. Claro. Yo fui de la primera generación que empezamos en línea. No, mi sección al inicio éramos Primer semestre en línea, todo. De hecho, hasta tercer semestre terminamos en línea y empezamos en cuarto apenas en presencial. Pero todo este año y medio que yo estoy en línea fue muy feo y de hecho éramos 20 al inicio. Y ahorita yo en sexto semestre somos, o bueno, de lo de que empezamos al inicio de la sección, somos 5 nada más. Y ya se han incorporado algunos compañeros de otros semestres o que tenían banca y volvieron. Pero, digamos, las clases en línea para mí sí se me hacían pesadas porque no tiene uno la confianza de no conocía a mis compañeros en presencia, ¿no? No sabía realmente cómo eran, muchos ni siquiera prendían la cámara o había situaciones. Y en su caso, o sea, me imagino que armaban un grupo, ¿no? Que los grupos de introducción, un grupo de WhatsApp. Pero de allá más fuera no se conocían, como que, ay, sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, o algo así. O de que, oye, le dieron mensajes en privado a alguien. Sí, pero era como para preguntar tareas o así se conectó el profe. Ajá, sí. Más allá, ¿no? Yo sí intenté hacer amistades a partir de ello, ¿no? Pero el que se quedó, de las que se quedaron al inicio de ese grupito de WhatsApp, o sea, muchos somos 2 ahora. Y pues, ya él anda en su rollo, ¿no? Y yo en el mío, pues, formando nuestra carrera principalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así que pues sí, podemos decir que tampoco familiaricé con mis compañeros ni con los que inicié y me estoy llevando bien con otros. Claro, es que al final de cuentas somos, bueno, muchas carreras de unidades cuentan con una matrícula reducida y al menos aquí nosotros tal vez no nos acercamos a platicar con toda la facultad, pero si nos topamos, o sea, sí, sé identificar que esa persona va en ese semestre, esa persona va en tal semestre, sí, o que no, sí, a lo mejor tomé un taller cultural con ella y ya es cuando nada más lo salgo de lejos, pero no como tal, no, o sea, no salgo con lo que ponen pues, a una salida de amigos. Claro. Tal vez. Sí. Entonces, en tu caso fue como la motivación, ¿encontraste una doble motivación ya cuando entraste a presenciales? De hecho, yo en primero y segundo semestre me fue muy bien académicamente, buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque a veces los profesores sí llegaban a hacer más o menos. Yo en las tardes trabajaba y también se me hacía muy pesado porque terminaban las clases a las 3, a las 4, yo a las 5 o 6 debía de trabajar, salía a las 12, 1 de la noche. Y era como, ¿en qué momento yo puedo hacer las lecturas? Y si empezamos a las 9 y fue muy presionado. Y también se notó mucho en las clases que no había participación por parte de los alumnos, porque no había esa confianza. Claro. Y eran las clases casi, no digo con todos, pero casi como estar escuchando un programa de radio o un video de YouTube. Era muy curioso, o sea, por ejemplo, en su caso no se ponían a mensajear por el chat de Google Meet o... Sí, pues de repente a algunos se les salía un chistecillo ahí en chat y ya, ¿no? Ajá. Pero pues eran chistes ahí. Ajá, sí. De hecho, algo también interesante, la sección de la tarde de mi mismo semestre, ellos sí, aunque fuera pandemia, intentaron como verse, juntarse, salir al bosque o algo, para conocerse. Y veo que su sección es como más unida y realmente se han mantenido sus compañeros. Pero en la mía, pues realmente muchos eran de fuera y todo eso, y como que no hubo como ese contacto. Y realmente en un inicio pues no los veías como amigos, sino simplemente compañeros y hasta ahí. Y digamos, yo estuve a punto de darme de baja en tercer semestre porque ya dije, no, ya no quiero más de esto, o sea, la etapa universitaria debe ser como algo muy chido, pasártela bien, o sea, te la pasas chido en clase, pero también debes de disfrutar cosas afuera. Ajá, es parte de, y digamos, cuando vengo la primera vez a clases presenciales, noto un cambio radical de ya los compañeros participaban, se les hacía preguntas más a los profesores eran más movidos, y no sé, como esa, no sé, ¿cómo decirlo? Esa sensación de que hay como un diálogo y se empiezan a ver diferentes posturas, es enriquecedor, porque a lo mejor una persona conoce otros temas que tú desconocías y se va fomentando eso y la clase se vuelve más enriquecedora, no solo ya con el texto, sino también con otras cosas que apoyan a los compañeros. Y eso fue una motivación para yo quedarme, pero quieras que no, también es como difícil. Digamos, yo soy foráneo y quieras que no, una de las cualidades que uno como estudiante de filosofía debe tener es que sí o sí te tiene que gustar leer. Sí. Y tener tiempo para leer. Y tener tiempo para leer y un espacio para poder leer. Sí, eso es difícil. Por ejemplo, yo en línea, mis vecinos, supongo que típicamente le ha tocado a algunos, ¿no? Que a las 9 de la mañana o algo así ponen su bocina o toda la tarde. Y es como de, pues yo quiero leer y no tengo un espacio. Yo tenía unos vecinos que estaban construyendo una casa, o sea, estaban ampliando su casa y yo ahí eso era el único espacio que tenía en mi casa para que me agarrara bien el internet o toda la pandemia y poder tener el espacio para leer y que me entraran los libros, la computadora y la libreta para tomar notas mientras escuchaba la clase. Justamente ese espacio es donde más se sentía.
del ruido de la máquina, o de que picando la mezcladora. O sea, sí es muy difícil realmente tener las condiciones adecuadas estudiando filosofía. Como bien lo mencionas, creo que al final de cuentas también aplica mucho. Yo tengo más que nada, tanto en prepa como en secundaria. Prepa un poquito, tal vez no tanto, pero por ahí el asunto. Saca mejores calificaciones, no el alumno más inteligente o o el más capacitado. Saca mejores calificaciones el que tiene las herramientas para poder hacer las tareas. Sí. Si tienes un escritorio, si tienes una computadora o un buen celular, O un espacio para ti. y, ajá, o sea, un escritorio propio, que tu familia otro día dicho, yo quiero esa mesita, me la llevo a mi cuarto, o en la habitación, y solo es para mis libros, para mis libretas, y ahí tengo mi computadora, aquí me agarra bien el internet, y aquí, y entonces es de que porque me dan cuenta de las investigaciones de prepa y secundaria, pues todo se sale de internet. Sí, Las generaciones de que investigas esto, resumen algo, todo en internet. Sí, ya, al final, te pegan tu libreta. un copy-paste. Sí. Y también son elementos que se necesitan. Por ejemplo, también mencionaba, es que realmente tiene que gustar la lectura y saberla leer, obviamente. Y ¿por qué? Porque durante la semana pues tienes diferentes materias y realmente pues cada materia te deja una lectura que ocupan para la siguiente clase, que son que 15 páginas, 30 páginas, y entre todas pues al final terminas leyendo un promedio como de 200 páginas a la semana, fácil. Ajá. Y sí, necesitas eso, pero a veces también llega a haber como condiciones de, por ejemplo, yo soy foráneo y todo eso, de salgo de las clases a las 4, una cosa así, o 3, luego si te toca a lo mejor un terminero en la tarde y literal estás todo el día en la escuela, luego llegar a tu casa, prepararte de comer o recoger y todo eso, y también ponerte a leer. Y es que, quieras que no, el tiempo, necesitas mucho tiempo para hacer eso. Claro. ¿Por qué? Porque se le tiene que dedicar el tiempo necesario a una lectura. Y realmente, digamos, una lectura, o así yo lo he visto, nunca se agota. La vuelves a leer, y sacas elementos. Ajá. Y, por ejemplo, pues, quieras que no, es cuando uno no tiene tiempo y eso, pues lees rápido y ya con eso te tiene que quedar. Solo una lectura ya, como la hayas entendido. Ajá. Porque no hay tiempo. Ajá. Y aumentale si quieres ser como preciso en ciertas investigaciones o es muy lento. Yo me chuté una vez 8 horas y 14 páginas nada más en rayar, en buscar información, citar al autor, explica otro, o también que te manden, ¿no? Sí. O sea, sé que es muy lento eso, pero yo siento que si debemos hacer bien las cosas, hay que tener tiempo, pero ojalá y si tenemos vida, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenemos vida, sí. No somos y más ahora que somos superhéroes. jóvenes, ¿no? De que es que, como dices, la etapa de la universidad es algo muy bonito, tanto académicamente como fuera de ello, de salir con los amigos, juntarnos, no solo aquí. Por ejemplo, en la facultad sabemos que hay chavos que se quedan aquí después de clases. Sí, O sea, que aquí encuentran su espacio, pero también hay jóvenes que después de aquí de estudiar, dicen, pues vamos a tal lado, y te vas, y eso te da también el tiempo con amigos. Y al final, como dices, si eres un año, si llegas a tu casa, tienes que hacerte de comer, lavar ropa, es encontrar un tiempo para hacer una buena lectura, pues es bastante complicado. Y ahora a lo que voy, sabemos que estas situaciones particulares de cada quien de la situación y como uno está estudiando, Ajá. llegan como que a veces a estos bajoneos, ¿no? Una como cálidas, pero al final de cuentas Sí. solo sé que es parte, o sea, no me entristezco, no me agüito, si solo de que me desvelé leyendo. Pero entonces, ¿se han sentido satisfechos estudiando la carrera? Sí, sí. Yo diría que estoy satisfecha en cuanto mi capacidad de cómo ahora veo las cosas, ¿no? Ese nuevo talento que tengo con la filosofía de saber investigar, ahora sí bien, ¿no? Porque me enseñaron a investigar. No solo eso, también lo he tenido práctica en mi vida, ¿no? Asimismo, ¿cómo se llama? Tengo la capacidad de creer que puedo, tal vez no mejorar el mundo como muchos creen, pero portar mi granito, ¿no? Y es por eso que yo me quise dedicar antes a la educación, ser maestra de filosofía, para ayudar un poquito a la autorreflexión, más que nada, a la crítica, porque aquí nos falta muchísima crítica, seguimos mucho ¿cómo se dice? A pantallabobos. Sí, de que a veces hay que admitir, a mi caso sí me ha ganado lo de que hay un güey nada más molestando, yo sí me pongo medio crítico mamón, Ah, sí, y de que me pongo a decir palabras y términos nada más para que ese güey se calle ya. Ajá, sí. Porque, o el típico señor o el tío de que, yo sé esto, yo sé lo otro. Y no sabe nada, y tú empiezas a platicar este tema y ya, para que se calle y deje fluir más conversaciones, y así, pero pues, o a veces de que me platican en familia o con amigos, de que yo me siento como que siento menosprecio, porque uno estudia ingeniería, otro estudia alguna carrera que sí deja dinero, entonces ya te pones a conversar con ellos y pues te das cuenta que pues, no saben identificar a veces problemáticas de la misma sociedad o de su vida. Sí. O creen que chambeándole 8 horas seguidas con una sobreexplotación en una... Ponerse la camiseta. Ajá, y ponerse y recibir un miserable sueldo, es echarle ganas y ser productivos. Es que si la vida está mal hay que echarle ganas y ser un chingón, ser más chingón que los demás y así vas así. Eso suele ser complicado. Pero hasta el momento en sexto semestre te has sentido satisfecho. Pues he tenido mis altibajos, o sea, yo, digamos, consejo que les daría es que no se pierdan, digamos, la primera chispa que llega a uno a tener en primer semestre.
¿Por qué? Porque más adelante de la carrera, obviamente se va complicando. Toda carrera es así. Ujú. Se va a ir complicando más, va a ser más exigente, las lecturas van a ser más exigentes. Por ejemplo, a mí me sigue fascinando y todavía tengo esa chispa por el mundo griego, el mundo antiguo. Pero llega a uno con materias que a lo mejor no te llaman del todo y son las de tronco común. Y es como de, ay, qué huevo leer esto. Pero pues toca. Tocan son- Pero es que realmente son cosas que te sirven y las puedes estar relacionando. Por ejemplo, lo típico que solemos decir los filósofos es de que andas medio volando en otro plano, ¿no? No me gusta decir eso, pero quieras que no, al menos, no solo estudiando filosofía, sino tan solo también leyendo filosofía, así críticamente bien, te cambia la perspectiva, empiezas a ver las cosas de diferente modo. Sí, suele suceder. A veces como nosotros somos quienes están en este progreso muy constante, no solemos notar ningún cambio. Hasta que te toca otro profesor 3 semestres después y ya los ves y dicen, oye, pues ahora sí se ve que saben formular mejores preguntas, saben redactar mejor y a veces eso nos falta creerlo. Está bien que no lo creamos porque después se sube la arrogancia, Llega pero compañeros así. también o sea, si llega un momento en el que dices, pues es que no estoy aprendiendo nada, siento que no estoy realizando nada, siento que mis habilidades están por igual, pero cuando ya te pones a platicar con personas que no tienen, que personas que no conocen nada de la filosofía, que solo ubican filosofía a Aristóteles, Platón, a Descartes, a Kant, pero no sabes decir nada de ellos, pues filósofos de ellos. Pero entonces te das cuenta de que hay una actitud muy bonita cuando tienes con las personas, cuando tienes esa disposición a querer hablar con ellos sin ninguna arrogancia y ves que puedes pasar 1 hora, 1 hora y media platicando cosas buenas de filosofía sin necesidad de solamente apantallar. Sí, claro. Y es cuando te das cuenta que te estás creyendo que dices, oye, pues igual estoy aprendiendo cosas. Entonces he desarrollado mis habilidades. Me acuerdo que en un bar me puse a hablar de AMLO maquiavelista. Y se interesaron porque era AMLO el presidente y Maquiavelo, que eran dos seres, pues, que muchos topan, ¿no? Porque Maquiavelo es el falso pues de que es maquiavélico y eso es De que, tontería. de que, Ajá. de que es realmente el maestro. Ajá. Entonces, si llegas acá tú de mamadura así como de que es que AMLO es maquiavelista, la gente te va a poner atención. ¿Por qué? Porque es un contexto contemporáneo. Y sí, es muy hermoso ese asunto, ¿no? Que la gente te preste atención. Y eso es lo que tú dices, para ese estudio, para eso me chuto, ¿qué? 4 horas de pura lectura así de rápido, porque seguro se te lo dejaste pasar, ¿no? Tienes que hacer el ensayo ya. Sí, sí. Pues, no sé, también, bajo mi experiencia, en cualquier carrera, es como concepto general en cualquier carrera, también no tengan expectativas muy altas. ¿Por qué? Porque tú tienes, obviamente uno llega con prejuicios a alguna carrera y una cierta idea. Y realmente no, cuando ves que no está así como uno solo espera, te da un bajón. Pero es mejor tener como la mente abierta para esperar lo mejor, a ver de todo. Por ejemplo, lo que yo noté ya estando aquí en mi experiencia es que comúnmente cuando le dices a alguien que estudia filosofía y eso, lo primero que se imagina es al típico que saca ideas acá conspiranoicas Ay, sí, o sí. chaquetas mentales, o etcétera, etcétera. No. Pero allí es que la filosofía no es eso. Realmente la filosofía, o como yo la veo, es sistemática. Es un razonamiento muy bien estructurado y argumentado lógicamente. Y no por eso se pierde lo mágico, sino que también hay teorías y que te vuelven así la cabeza cuando lees un autor y dices, ¡ah, la madre! Claro. Y te abre nuevas perspectivas. Por ejemplo, a mí un filósofo que me gusta mucho y cada vez que puedo lo leo como lectura propia es Séneca. Porque siento que es como una cachetada de realidad y te sientas en Séneca y Marco Aurelio. Bueno, también. Sí, sí, sí. Y, a ver, retomando un poco el objetivo de este capítulo, pues también que nos hemos dejado hablar. Se ven, a futuro, ¿cómo se ven? O sea, terminan la carrera, ¿qué piensan dedicarse a la filosofía? ¿Quieren dedicarse al mundo académico? ¿Quieren dedicarse a otros asuntos? ¿Abrir un negocio? Mira, en mi caso, obviamente todo depende de cómo me sienta o cómo me sienta haciendo la tesis. Porque uno de mis objetivos sí me gustaría estudiar una maestría, ya fuera en esta facultad o en otra. Pero depende también cómo te sientas haciendo una tesis, si no te estresas demasiado o no ves cómo te sientas, más que nada. Y a mí sí me gustaría ejercer la profesión de enseñar filosofía. ¿Por qué? Porque a mí en mi experiencia, digamos, de preparatoria, tuve un profesor que sí era filósofo y independientemente que fuera de eso, enseñaba de una manera muy chida la filosofía. Y siento que a veces, quieras que no, hay profesores que sí te llegan a impactar en tu vida y te pueden cambiar. O sea, la filosofía yo siento que te puede dar como muchas herramientas para tu vida cotidiana. Y si te imaginas ser un buen profesor y ayudar como a los alumnos o a las nuevas generaciones a tener estas herramientas que les sirvan a desempeñarse en su vida cotidiana, siento que es una labor muy noble. Y yo siento que a mí sí me gustaría hacer eso. Ejercer la función. ¿Para hacer que te hacen bien de prepa para seguir motivando con más jóvenes? Yo siento que nivel prepa sería bueno.
¿Por qué? Porque ahí es donde uno, la verdad, uno es edad ni sabe qué onda con la vida, ni sabes qué pedo. Pero siento que es una buena etapa para ayudarles a definir qué es lo que quieren y definirse quién son realmente y ver qué es lo que piensan sobre la vida. Aquí la recomendé. Yo, personalmente, como mi compañero Javi, por eso estuvimos en la defensa de la filosofía, estuvimos, sí, por el problema de que están suprimiendo las humanidades en las prepas. A mí también me gustaría ser maestra, como lo acabo de decir, para innovar, como la forma de dar filosofía, porque aún sigue siendo muy a la antigüita, vaya, ¿no? Necesitamos las redes sociales, los memes, todo eso. Van a sonar bien antipedagógico, ¿no? Pero aún sigo con esa idea, ¿no? Eso es lo que me quería dedicar a mi tesis. Ahora, sí me habitó bastante el asunto de las suprimiciones de las humanidades. Entonces, mi segunda opción es política. Me gustaría ejercerla como asesora o de forma administrativa, no me importa. El chiste es de que tengo la presión de que una vez terminada la licenciatura, tengo que trabajar. Esta carrera no me lo va a permitir, la licenciatura es desgraciadamente de chocolate, en el sentido de que no me van a dar el trabajo de una forma rápida o de la manera que quieren los adultos, ¿no? El problema es no tanto el campo laboral, sino de una oferta de trabajo. Bueno, sí es cierto. Y como en cualquier otra licenciatura, pues sí te va a tomar 6 meses, un año encontrar un trabajo estable, ejerciendo tu profesión. Ajá. A lo mejor no tenemos muy claro a qué realmente se dedica un filósofo más allá del mundo académico, de ser investigador o de ser asesor o de ser asesor o consultor filosófico, que es lo que más de nuevo está. Pero pues no necesariamente tenemos que ejercer nuestra licenciatura, en el sentido de que yo todo lo que es la carrera lo debo aplicar en un trabajo, no necesariamente. Sí. Al final de cuentas, yo soy del pensamiento de que no existe la filosofía, sino existen las filosofías. Sí. Claro. Entonces, cada corriente filosófica aborda problemas, y a veces uno es más afín a otra, por ejemplo, es filosofía política. Entonces, hay la política y al final es filosofía política. Claro. Yo que estoy un poco más afín al existencialismo, pues no me veo a lo mejor siendo profesor, pero sí me veo siendo ¿Escritor? no, ni escritor. Me veo trabajando con ONGs, con fundaciones que ayuden a los animales o a personas para tener una vida digna. Trabajar en una ONG para personas que están en contra del suicidio. A final de cuentas, con un sueldo medianamente que me llegue a una vida que me gusta, una vida estable, una vida que digo, ¿sabes qué? Me siento bien así con lo que estoy ganando y como estoy viviendo. Claro. Y entonces, no, o sea, hay mucho que analizar sobre cómo trabajo, que es tema para otra Claro, sí, sí. y justamente eso. Pero me alegra saber que lo tienen un poco claro ustedes. Sí. Al menos, o sea, ¿quién sabe cómo nos vaya la vida? Ajá, no, Sí. no hay garantías. Pero al menos el hecho de saber, ¿sabes qué? Yo dentro de, no sé cuántos años me tome, pero me quisiera dedicar a eso. A lo mejor luego de que me encuentre otra cosa, pero pues al menos ya sé para dónde voy. Claro. También otra oportunidad es la de investigadora. También me interesa mucho. Pero creo que la principal y la que se está tambaleando de vez en cuando es educadora. Yo sí me veo siendo una maestra. ¿También a nivel prepa o Sí, universidad? me gustaría un poco de todos. Creo que niños, personalmente me gustaría no meterme en esos Las asuntos. nuevas generaciones como bien. Ajá, sí. Me gustaría por muy mínimo secundaria. Como dando formación cívica y ética y esas cosas. Igual ahí puedo meter filosofía de forma bien discretona, ¿no? Pues sí, de hecho, pues es ética. Sí. Es ética. Sí. No más que la formación cívica y ética del país es muy Es de... que al ser nivel básico es más bien qué es lo que quiere el gobierno de turno que les enseña a los niños. Sí, Sí. porque a eso iba. Entonces quiero introducir desde la secundaria filosofía. Es que muchos tienen el perjuicio, ¿no? De que es muy complicado, ¿no? Pero hasta, bueno, por eso hasta incluso entré al el taller cultural de filosofía para niños. Hay formas de explicar filosofía, yo creo en eso. Entonces, dentro de la educación también quise innovar en llevarlo un poquito a niveles más complejos de explicar en cuanto a los niños, ¿no? Pero a un nivel básico para que ellos lo entiendan de forma fácil, ¿no? Eso fue lo que me motiva y creo que es la motivación más personal que tengo en esta carrera, personalmente. Ya, qué bueno. ¿Un consejo que quieras decir algo? Ya para finalizar el episodio. Pues yo diría que realmente, si te gusta, independientemente si es filosofía o cualquier otra carrera, estudia realmente lo que te gusta. ¿Por qué? Porque piénsalo, es algo que te va a llenar a ti como persona. Igual no hay trabajo de nada. Igualmente. No hay trabajo de nada. Sí. Estudia lo que quieras. Mi consejo para los chavos de esta carrera es de que no se dejen ni siquiera llevar por las malas impresiones. Los prejuicios. Ajá, por no tener dinero también, ¿no? Está claro, tal vez yo no sé quién porque descubrí mi amor por la filosofía aquí, ¿no? Y eso, pero creo yo que lo importante es de que a partir de lo que tú quieras, tener las certezas y los caminos
para conseguirlo, porque no cualquiera, no todos tenemos el privilegio de que nos dan las herramientas al instante, ¿verdad? Supongo que eso es tu trabajo, supongo que esa es tu complicación, y perdóname si es así, pero lo mejor es encontrar tu propio camino. Una motivación propia. ¿Motivación propia? Yo siento que sí. Para mí, bueno, para seguir estudiando filosofía, supongo, ¿no? Yo diría que sería el conocer nuevas cosas. Es algo sumamente interesante y tomar los elementos que uno aprende y trasladarlos como a tu vida. ¿Por qué? Porque también de nada sirve estar leyendo y saber sobre ética, sobre política, o sobre muchísimas cosas y solo quedarlos con algo abstracto, si no lo llevas al día a día. Ajá. O sea, que la ficción aplicada. Es un gran problema. También, ajá, Es un gran problema. Generalmente, los filósofos que plantean todos esos sistemas no son activistas. Por ejemplo, Miguel Hidalgo se inspiró en Rousseau, en el Emilio de Rousseau era Rousseau su autor de consulta, básicamente su autor de cabecera, incluso para Simón Bolívar. Entonces, a veces cuando te quieres dedicar al mundo de la academia, a escribir, tienes que darte cuenta que a lo mejor tú no cambias nada. A lo mejor el pensamiento sí, pero tú físicamente, activamente, lo único revolucionario que haces es criticar a la sociedad o plantear un nuevo sistema de conocimiento, un nuevo sistema ético. Pero quien va a llevar a cabo tu pensamiento va a ser otra persona. Un político que te leyó, un revolucionario que te leyó, y es algo que incluso se ve a lo largo de la carrera, cómo influye en esta existencia. Les agradezco su tiempo que proporcionaron, sé que grabamos entre clases, entre que salimos entre semana, entonces qué bueno que especialmente luego me cuesta agendar de que oye, ¿qué día tú puedes? Oye, les voy a ver otro invitado, entonces, de hecho hoy sabieron que a los dos les tocaba estar juntos, entonces te agradezco que están aquí. Pues. Igualmente me agradó mucho esta plática. Ojalá. ¿Le sirve a alguien? Ajá, sí, espero que alguien nos escuche. Sí. Un morrillo de prepa ahí, por ahí, que diga, no tengo nada que hacer, poner a escuchar esto, güey. ¿Por qué no? Hola, ¿Por qué no? desconocido que me escucha. Cada día es filosofía. Nos vemos.